comienza así. Esta historia sucedió hace aproximadamente 10 años, ya tiene bastante tiempo. Te platico que cuando yo estaba en la preparatoria teníamos muchísimos problemas económicos en mi casa, hermana. Mi mamá era la que se hacía cargo de todos los gastos, tanto míos como los de mi hermana, porque vivíamos las tres juntas. Entonces mi mamá, pues a pesar de que trabajaba muchísimo, pues no nos alcanzaba. Y es que, hermana, la verdad a mi mamá no le pagaban ni siquiera el salario mínimo. Fíjate, yo pues obviamente me metí a trabajar en lo que podía porque pues cuando era menor pues no me daban muchos trabajos, ¿no? A veces trabajaba limpiando casas, en lo que pudiera y pudiera ayudar a mi mamá, pues yo trabajaba. Gracias a que pues nuestra economía estaba muy fea, hermana, pues nos teníamos que cambiar de casa a cada rato a lugares cada vez más y más pequeños porque no nos alcanzaba para la renta. Entonces, fíjate, nos cambiamos como 5 veces de casa. Entonces, por ende, pues a mi hermana y a mí nos cambiaban a cada rato de escuela. Hasta que un día, gracias a Dios, mi mamá encuentra un trabajo en una fábrica donde le iba bastante bien. Y pues ya por fin nos pudimos establecer tanto en un hogar como en una escuela, por fin, mi hermana y yo. Y pues aquí es donde inicia todo. Para esto yo entro a la preparatoria, una preparatoria nueva, y yo llegué a medio ciclo. Tú sabes que cuando eres la nueva siempre tienes la atención de todos, hermana, de todos. Fíjate, a pesar de que pues cuando yo llegué a esa preparatoria, todo el mundo me recibió muy amablemente, la verdad, pero nadie se juntaba conmigo, nadie hablaba conmigo. Y cuando eran como los recesos, los descansos, pues la verdad nadie se juntaba conmigo, hermana, nadie. Pero para esto vamos a ponerle el cucaracho. ¿Para qué busco nombre? El cucaracho de esta historia. Yo lo conozco ahí en el salón porque era como, no sé si todavía se usa, hermana, perdón mi ignorancia porque ya no voy a la escuela hace muchos años, que hay un concejal, como un encargado de grupo, y él era como el subjefe, como el subjefe de grupo. ¿Sí? Ya ven que está el concejal y el subconcejal. Pues él era el subconcejal, el subjefe. Y muy amable, desde el principio el cucaracho se portó muy amable, más de lo normal, diría yo. Pero era muy lindo, la verdad, se me acercaba mucho y me decía como quiero que te integres al grupo poco a poco y mira, te voy a ayudar, y pues teníamos bastante comunicación y con el tiempo logramos hacernos muy buenos amigos. Llegamos al punto donde él y yo estudiábamos juntos para los exámenes, debatíamos sobre algunos temas, la verdad nos la llevábamos muy bien, teníamos muy buena conexión. A mí siempre me gustó la parte empresarial, yo siempre que platicaba con el cucaracho le decía, no, yo cuando esté pues más grande, cuando ya esté estudiando en la universidad, quiero ser dueña de una empresa cuando termine la carrera, y él me decía que también le gustaba mucho ese lado empresarial y pues que juntos íbamos a tener una empresa. Bueno, soñando, pero la verdad es que teníamos muy buena química ese chico y yo. Fíjate, nos juntábamos el cucaracho y yo para ver universidades y pues porque él me decía, yo quiero que estudiemos juntos la carrera y vas a ver que cuando terminamos la carrera tú y yo vamos a ser socios, vamos a tener una empresa. Y la verdad es que sí, dije, no manches, qué padre, ¿no? Porque te digo, me la llevaba muy bien con él y pues nuestro sueño era como crear una empresa juntos. Hermana, pues hasta ese punto todo iba perfecto, todo iba muy bien, hasta que un día de la nada él cambió muy drásticamente conmigo, pero de verdad drásticamente, y yo no entendía lo que estaba pasando. Es más, yo dije, bueno, a lo mejor tiene problemas en su casa, algo le está sucediendo en su casa, no lo sé, hermana, porque pues yo aprendí a conocerlo y yo veía como que en su mirada cuando estaba triste o tenía algo. Así que le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué tienes? Y me confesó que se había enamorado de mí. Y yo me quedé en shock, me quedé helada, hermana, porque la verdad es que a mí él pues no me gustaba para nada, solo lo quería mucho, pero como amigo. Yo la verdad no tenía ningún interés hacia él, hermana, la verdad no me gustaba, no me llamaba la atención, te digo, nada más como amigos. Y pues yo no supe cómo reaccionar. Entonces cuando él notó que yo la verdad pues yo no quería con él, se enojó y se fue. Hermana, a partir de este momento las cosas cambiaron, pero horribles. Él se convirtió en otra persona. Pues lo rechacé y a él le dolió tanto que su manera de desquitarse, por así decirlo, ya no me hablaba, ya no nos juntábamos. En el salón, por ejemplo, si yo hacía comentarios en clase, él se burlaba o hacía comentarios pasivos hacia mí, o siempre me hacía quedar en ridículo con mis compañeros, y pues todos mis compañeros se sacaron de onda porque todos vieron el cambio drástico que había tenido este cucaracho, porque pues mis compañeros siempre nos veían juntos platicando y de la nada, y ahora este tipo me hacía quedar mal y me hablaba súper feo, pues todo el mundo estaba sacado de onda. Cuando cambiamos de año en la preparatoria, en las vacaciones, este tipo, el cucaracho, me mandaba cartas amenazas.
diciéndome que no regresara a la escuela, que me saliera, que él iba a encargarse de hacerme la vida imposible en la escuela. Y yo la verdad ignoraba todo eso. Es más, hermana, hasta un día yo le pedí perdón. ¿Por qué? No sé, o sea, yo nada más lo hice pues porque yo quería que volviera a ser todo como antes, que fuéramos amigos. Pero no, hermana, ya cuando regresé a la escuela, él todo el tiempo me evitaba, me hablaba feo, no me volteaba ni a ver, o sea, era una cosa muy horrible. O sea, este tipo me hacía menos. O por ejemplo, en los recesos cuando jugaban fútbol, voleibol y eso, él agarraba el balón y me lo aventaba, hermana, a mi comida. O sea, de verdad me trataba súper feo. Era una cosa ya, cada vez se portaba peor y peor y peor. Fíjate, hasta me llegó a tirar mi comida. Se llegó a sentar atrás de mí para estarme así con una pluma molestándome. Una vez hasta me cortó el cabello. Y yo no hacía nada, hermana. Para él todo era causa de risa, todo era gracia. Y yo no le contaba nada a nadie, ni siquiera a mi mamá, porque sentía que esos problemas pues no eran tan importantes. No, hermana, pues yo comencé a deprimirme mucho y pues me tuve que dejar de este hombre. Me tuve que dejar que me hiciera todo lo que quisiera hasta que se terminara el ciclo. Ya cuando pasamos al último año, el cucaracho ya no regresó a la escuela. Se rumoraba por ahí que se había ido a una escuela militar, pero la verdad no regresó y bueno, pues de alguna manera yo ya estaba más tranquila porque yo dejé de saber de él por muchísimo tiempo. Pues bueno, se terminó la prepa, me fui a la universidad, terminé mi licenciatura y ya ves que cuando haces tu licenciatura tienes que hacer tu servicio social. Bueno, pues unas personas con las que yo trabajaba en una empresa, que yo hice más bien mi servicio social en esa empresa, me contrataron y yo estaba súper feliz, hermana, porque te digo que a mí siempre me gustó el lado empresarial y pues cuando me contrataron yo me sentía de lo más feliz porque aprendí muchísimo, la gente de ahí era súper amable, mi supervisora era un amor, cada vez me daba más protagonismo, me pedía opinión en cosas importantes, yo ayudaba muchísimo, entonces yo crecí profesionalmente, pero muchísimo, hermana, no tienes idea de cuánto. Mi supervisora me acuerdo que me decía, yo quiero que algún día tú ocupes mi puesto, si no el que pues de jefe, ¿no? Porque eres muy buena en lo que haces. Te digo, ella ya me empezaba a dar como que asuntos más importantes, me desenvolvía más porque ella me dejaba, me aconsejaba, me ayudaba. Entonces hubo un momento donde mi supervisora tenía que estar viajando y a mí me dejaba en su puesto. Pero fíjate, hermana, esto voy a abrir un paréntesis, qué bonito es cuando te encuentras este tipo de personas en los trabajos, porque coméntame si en la parte de abajo si a ti te ha pasado. Yo me acuerdo que llegó mi supervisora de viaje y me dijo, la verdad es que lo hice adrede porque quería que pues agarraras más callo y más ganitas, ¿no? En esto, y pues ahora el puesto de supervisora es tuyo. Ella me dijo que lo había hecho como a propósito para que me familiarizara con los asuntos y pues así fue, hermana. Yo ya me encargaba de muchas cosas muy, muy importantes hasta que un día mi jefe me dice que iban a ir unos inversionistas ahí a la empresa. Total, nos informan, te digo, que iban a ir los inversionistas para hablar algo de negocios y pues a mí me nombraron como encargada de jefa de mi área y demás. Estuvimos ahí, bla, 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 todo muy bien y se volvió a convocar otra junta. En esta otra junta van los mismos que he venido en la junta anterior y otras personas. Entre estas personas, adivina quién estaba ahí, hermana. Nada más y nada menos que el cucaracho. Entre trajes, corbatas, todos apretados, negocios, ahí estaba él parado. Cuando él me vio, yo noté algo que se le había iluminado en su cara. Pues, hermana, fíjate qué sorpresas da la vida, dijera la canción, y el mundo da muchas vueltas, ¿eh? Pues yo cuando lo vi, lo primero que recordé fue todo lo que me hizo en la preparatoria, todo el daño emocional que me hizo en la preparatoria, todo el daño físico que me hizo en la preparatoria, pues fue algo muy triste de recordar. Para esto, en mi empresa hicieron un recorte personal, nos quedamos sin cierto tipo de personal, o en cierto tipo de áreas más bien, y esas personas que habían ido, pues tomaron algunos puestos de algunos roles de las personas que habían despedido. Y entre esos, pues se quedó a trabajar ahí en mi empresa, bueno, la empresa donde yo trabajaba, el cucaracho. Para esto, a mí y a otros compañeros nos ascendieron aún más de lo que ya estábamos, entonces yo ya era más importante de lo que era, pero esto fue temporal, o sea, me pusieron como jefa de todo, un tiempo prolongado. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que me convertí en la jefa del cucaracho, el mismo que hace años me trató horrible. Hermana, pues yo me encontraba ahí al cucaracho entre los pasillos, yo lo saludaba, me limitaba al buenos días por educación y por
Pues porque pues tengo valores, ¿no? Porque pues al final es trabajo y mis valores me permitían contestarle los buenos días, pero hasta ahí. Él siempre como que me buscaba la cara para ver si yo le hablaba, porque él esperaba que yo le hablara. Obviamente eso nunca iba a suceder, hermana, porque yo le guardaba rencor por todo lo que había pasado, por todo lo que me había hecho. ¿Qué pasó? Que otra vez, fíjate, esta persona tenía problemas, ¿eh? Esta persona, cuando vio que yo pues lo ignoraba por completo, empezó a hablar mal de mí en la empresa con todos mis compañeros. Me llegaron los rumores que el cucaracho empezó a decir, ay, pues me sorprende que esta sea jefa, siempre fue una buena para nada, siempre le lloraba a los profesores, siempre rogaba y suplicaba las calificaciones, no servía para nada. Y hermana, todo lo contrario, siempre fui una alumna muy, pero muy profesional, muy destacada y muy inteligente. No es suficiente con eso, como yo ignoré esos comentarios y él vio que la verdad lo ignoré por completo, ¿sabes qué hizo? Pues se encargó de decir que yo me acostaba con los profesores que para que me dieran buenas calificaciones y que muy probablemente yo también hice eso con mi jefe ahí en la empresa y que por eso había llegado tan lejos, porque eso había hecho con mi jefe. Lo cual era una completa mentira, pero ¿qué pasó? Que mucha gente le creyó, porque como yo llevaba poco tiempo, pues me ascendieron a mí y no a muchos, pues les molestó, porque así pasa, hermana, la gente, mira, yo siempre he creído que aunque lleves poco tiempo, si tienes buenas habilidades, si te ofreces a muchas más cosas, si te ven que te desenvuelves, pues obviamente te vas a ganar el puesto. Hay gente que tiene su puesto y dice, yo aquí estoy a gusto, no quiero hacer más, pero ven que alguien crece y dice, ah, no, pues yo llevaba más tiempo, ¿por qué a mí no? Pues porque no haces más de lo que te toca en ciertas formas, ¿no? Entonces, pues bueno, hermana, yo otra vez, ¿qué hice? Ignorar estos comentarios y seguir trabajando. ¿Sabes qué hice o cuál fue mi venganza en ese momento? Dejarle y asignarle tareas al cucaracho que yo sabía que él no iba a poder hacer y eso lo iba a dejar en ridículo con sus compañeros. Yo sé que estuvo mal, pero era la única forma que yo podía hacer porque yo era ante todo profesional y yo no me iba a poner a hacer un escándalo ahí por una persona ardida que no sabía ni qué inventarse porque pues era menos profesionalmente que yo y pues yo qué hacía, pues le dejaba hacer cosas que yo sabía que no le iban a salir bien. Este cucaracho de mil formas intentó que habláramos poco a poco, pero la verdad cuando yo le pedía las cosas de trabajo era como que ni lo volteaba a ver, gracias, me llevaba café y yo la verdad lo ignoraba por completo. Obviamente, hermana, yo no iba a querer tener una amistad con una persona pues así como él. Yo le decía, limítate a decirme cosas de trabajo porque por lo demás yo no voy a hablar contigo. Pero fíjate, hermana, bien raro porque cuando estaba solo era muy amable conmigo, pero ya nada más estaba con sus compañeros de trabajo y ay, se sentía el importante y echaba carrilla y se burlaba de mí. ¿Por qué? Pues para quedar bien con los demás. Por ahí me enteré que la universidad donde estuvo tenía una deuda de muchísimo dinero y mira, hermana, yo aprendí a conocerlo tanto que yo veía en sus ojos cuando él estaba mal o triste. Él podía engañar a todo el mundo y hacerse el fuerte y que el importante y burlarse de mí, pero yo lo conocía y lo peor es que cuando eres así, tú puedes mentirle y fingir ante el mundo, pero cuando llegues a tu casa, a ti no te puedes mentir, a ti mismo no te puedes engañar de ser la persona quien eres. Yo seguí trabajando y lo traté como a todos, sin un trato especial, lo trataba tal cual, igual que todos. Era bien raro porque luego se llegó el día de mi cumpleaños y él reservó como una sala grande de ahí de la empresa y me organizó una comida. Y yo no fui, yo solamente le di las gracias, pero no fui. Porque, hermana, yo no entendía pues cuál era su modo de operar, o sea, primero se burlaba de mí, pero luego tenía esos actos medio extraños. Yo seguía mandándole tareas complicadas y él se enojaba porque se las regresaba porque todo lo hacía mal. Y obviamente él no soportaba eso, no aguantaba eso porque como una mujer, para empezar, él decía, ¿cómo una mujer me va a mandar? Y cómo yo lo iba a mandar, ¿no? Después de todo lo que vivimos. En una ocasión él me pidió hablar conmigo y yo acepté. Él me reclamó porque yo le dejaba tareas que él no hacía bien y que se las regresaba. Y la verdad te voy a decir una cosa, sí lo hacía por eso, pero también él no era una persona competente para el puesto que tenía. Habían más compañeros que tenían más inteligencia y eran más trabajadores que él y sin embargo yo sentía que el cucaracho, pues ese puesto no era para él. Se creía el sabelotodo y
y decía que quien debería estar en mi puesto era él. Entonces, ay no, hermana, su platiquita esa como que no ayudó de nada. Yo lo dejé que se desahogara, no lo interrumpí y al final le dije, mira, si yo estoy en este puesto es porque yo me lo he ganado, porque soy el claro ejemplo de resiliencia, porque todo lo que tú me hiciste no me afectó en lo absoluto, porque profesionalmente yo soy la mejor. Y siempre lo demostré, yo no necesito estar con un jefe o rogarle, nada. Porque tú sabes perfectamente que nunca lo hice porque siempre fui una alumna aplicada. Y tú sabes que esto que tengo ahorita y lo que estoy logrando es porque yo lo he luchado, porque yo lo he trabajado. No me lo saqué, no tuve suerte, lo he trabajado, le dije. Entonces tú no puedes venir a burlarte de mí o a decir cosas que no son ciertas solamente porque te da coraje que yo esté en un puesto que tú no puedes estar. Hermana, yo le dije, ¿sabes qué? Y si no eres capaz de pensar o razonar lo que te estoy diciendo, es mejor que te vayas. Mejor vete. ¿Por qué? Porque pues no sirves para este puesto. Hermana, cuando yo le dije eso, yo te juro que no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Él se derrumbó, se tiró al piso, empezó a maldecir su vida. Estuvo horrible, le tuve que hablar a seguridad para que lo sacaran porque se puso muy mal. Y te voy a decir la verdad, sentí horrible, hermana. Porque claro que en algún momento yo lo quise mucho como mi mejor amigo. Y me dolía verlo de esa manera a pesar de todo lo que él me hizo. El cucaracho siguió 2 meses en la empresa. Se le veía acabado, triste, descuidado, demacrado. Se veía muy mal, hermana. Lo último que supe de él fue que lo encontraron desvivido en su cuarto, ya que él mismo se desvivió. A veces me pregunto si hice mal, qué hubiera pasado si lo hubiera ayudado. Y la verdad es que nunca lo perdoné, porque nunca me pidió perdón, pero sí me hago esas preguntas. Pero donde quiera que estés, quiero que sepas que te perdono y espero que tú también me perdones a mí. El amor de mi vida resultó ser mi primo y ninguno de los dos lo sabíamos. Está buena la historia, está muy de telenovela, muy de guión.